¿Cuál es el café del día? De camino a la librería, Min-Hun dirigió una mirada de envidia a un hombre que pasó a su lado con un abanico en mano. Decir que era un día caluroso era poco cuando su cuero cabelludo punzaba incesante por el calor implacable. No había sido así de insoportable el año anterior, ¿o sí? Pensar en el clima le recordó que había sido por esta época, el año anterior, cuando se topó con el anuncio de empleo. Se busca barista, 8 horas por día, 5 días a la semana. El sueldo se acordará en persona. Cualquiera que haga un buen café es bienvenido a aplicar. En ese entonces, Min-Hun estaba desesperado por conseguir trabajo. No le importaba de qué se trataba. Hacer café estaba bien. También lo era mover cosas pesadas, limpiar baños, voltear hamburguesas, entregar paquetes o escanear códigos de barras. Para él, todos eran lo mismo, mientras pagaran. Así que se presentó en la librería. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando abrió la puerta. Como era de esperarse, la librería estaba vacía, de no ser por una mujer que parecía la dueña. Estaba sentada en una de las mesas cuadradas de la sección de cafetería, ocupada escribiendo en una libreta el tamaño de sus palmas. Cuando sonó la puerta al abrirse, ella levantó la cabeza y lo saludó. Su sonrisa cálida parecía decir: «Siéntete libre de merodear, no voy a molestarte». Cuando la chica volvió a su trabajo, Min-Hun pensó en tomarse las cosas con calma y dar una vuelta. El lugar era espacioso, en realidad era grande, para una librería independiente. Había sillas pegadas a las estanterías que parecían estar dispuestas para invitar a los clientes a tomarse su tiempo de hojear los libros. Una tercera parte de la pared a la derecha estaba cubierta por completo con repisas de libros del suelo al techo, mientras que había estantes de exhibición de la altura de las ventanas de la tienda, a ambos lados de la puerta. A primera vista no quedaba claro cómo estaba organizando los libros. Tomó al azar uno de la repisa más cercana. Un pedazo de papel se asomaba de la parte superior. Abrió el libro, sacó la nota y leyó: «Cada uno de nosotros es una isla aislada y solitaria. Esto no es malo. La soledad nos hace libres y el aislamiento puede traer profundidad a nuestras vidas. En las novelas que me gustan, los personajes son islas solitarias. En las novelas que amo, los personajes solían ser islas solitarias hasta que sus destinos se engarzan gradualmente. El tipo de historias donde susurras». «¿Aquí estabas?» Y una voz responde: «Sí, siempre. Piensas para ti mismo. Estaba un poco solo, pero gracias a ti estoy más acompañado. Es un sentimiento maravilloso. Y el libro que tienes entre las manos me da una probada de esa alegría». Min-Hun volvió a poner la nota dentro y leyó el título: «La elegancia del erizo». Intentó imaginarse a un erizo con sus espinas caminando con elegancia. ¿Un erizo? ¿Soledad? ¿Aislamiento? ¿Profundidad? No podía unir todos esos conceptos. La soledad nos hace libres y el aislamiento puede traer profundidad a nuestras vidas. Nunca había pensado ni negativa ni positivamente en la soledad y el aislamiento, y por lo tanto nunca había intentado evitarlos. En ese sentido era libre, pero había profundidad en su vida. No estaba seguro. Parecía que el autor estaba trabajando en una nota similar en aquel momento. ¿Escribía ella misma todas las notas a mano? Siempre había pensado que una librería simplemente ordenaba y vendía libros, pero parecía que había algo más. Terminó de dar el breve tour con una mirada rápida a la máquina de café y se acercó a la mujer. «Disculpe». Jong-Hu se puso de pie. «¿Puedo ayudarlo?» «Vi el anuncio de empleo para ser barista». «Ah, sí, tome asiento, por favor». Jong-Hu le sonrió como si se tratara de una persona a la que había estado esperando por muy largo tiempo. Caminó hasta su escritorio al lado de la caja registradora y volvió con 2 hojas de papel que luego colocó en la mesa antes de sentarse frente a él. «¿Vive cerca?» «Sí».
¿Y sabe cómo hacer café? Sí, he trabajado a medio tiempo en muchas cafeterías. ¿Puedo manejar esta máquina de café? Él dirigió la mirada hacia donde ella le señalaba. Eso creo. Está bien. ¿Podría prepararme un café? ¿Ahora? 2 tazas. Platicaremos mientras bebemos café. Unos momentos después, él volvió con café recién hecho. Mantuvo la mirada fija sobre Jong-Hoo mientras bebía, incluso con la petición repentina de preparar café. No se sentía nervioso. No tenía razón para estarlo cuando servir un café decente le era sencillo. Pero sintió la tensión cuando Jong-Hoo se tomó su tiempo para saborear el oscuro líquido lentamente, empinando la taza para dar un segundo trago antes de levantar la mirada. ¿Por qué no bebe? Está rico. Está bien. Hablaron durante los siguientes 20 minutos, o más bien, Jong-Hoo habló mientras él escuchaba, alabando el café que había preparado. Jong-Hoo preguntó si estaba disponible de inmediato. Él respondió que sí. Como barista, debes concentrarte en el café, dijo ella, añadiendo que su única petición era que él desempeñara todas las tareas relacionadas con el café para liberarle un poco la carga de trabajo. Cuando ella siguió con la pregunta de si también podría hacerse cargo de seleccionar y adquirir los granos de café, él se preguntó por qué una tarea tan mínima merecía ser mencionada aparte, pero en voz alta solo respondió sí. Hay un tostador en el que trabajo. El jefe es buena persona. Está bien, tú y yo tendremos cada quien sus propios roles, pero si alguno de los dos está demasiado ocupado, el otro ayudará. Entendido. Para que quede claro, no solo yo puedo pedir ayuda. Si tienes demasiado trabajo, yo puedo ayudarte. Entendido. Jong-Hoo le entregó los papeles. Era un contrato. Le dio una pluma para que firmara una vez que estuviera de acuerdo con los términos y condiciones y comenzó a explicarle cada una de las cláusulas. Trabajará 5 días por semana. Los días de descanso son los domingos y los lunes. Las horas de trabajo son de 12:30 a las 8:30. ¿Te parece bien? Entendido. La librería abre 6 días por semana, de modo que yo solo descanso los domingos. Ya veo, entendido. En caso de que tengas que trabajar tiempo extra, aunque no creo que llegue a pasar, te pagaré las horas adicionales. Entendido. Tu tarifa por hora es de 12,000 wones. ¿12,000? Trabajarás 5 días a la semana y la cantidad de horas son equivalentes a las de un trabajo de tiempo completo. Si se te paga adecuadamente, esa es la cantidad. Min-Jun no pudo evitar mirar alrededor de la librería desde el momento en que había entrado. No llegó un solo cliente. Se preguntaba si la dueña estaba consciente de ello. Parecía no tener idea de cuál era la tarifa del mercado, como si fuera su primera vez contratando a alguien para un puesto casual. El modo desenfadado en que estaba llevando a cabo la contratación lo hizo dudar. A pesar de que sabía que estaba cruzando un límite, no pudo evitar decírselo. La paga por lo regular es más baja. Jong-Hoo levantó la vista con una mirada reflexiva antes de volver a mirar el contrato. Claro, sé que será difícil con una renta tan cara, pero Min-Jun, está bien, no tienes de qué preocuparte. Lo miró a los ojos. Eran imposibles pero cálidos. Eso le gustaba. Eran el tipo de ojos que son difíciles de notar a primera vista, pero algo en ellos la llamaba a conocerlo. También le alegró que no intentara ponerse una máscara ni se esforzara en exceso por caerle bien, sino que se mantuvo cortés a lo largo de toda la conversación. Necesitas descanso para trabajar y para descansar necesitas un cierto nivel de sueldo para vivir con comodidad, dijo ella. Min-Jun volvió a leer el contrato. Así que esta jefa, para asegurar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, deliberadamente creó una posición de 8 horas, 5 días por semana, y para que la persona fuera compensada de manera adecuada, hizo cálculos y terminó con una paga de 12,000 wones por hora.
¿Se trataba de la bondad de alguien que era empleadora por primera vez? ¿O era porque la librería le iba mucho mejor de lo que parecía? Min-hun tenía preguntas, pero firmó como se lo dijo, seguido de Jong-ho. Se puso de pie con su copia en la mano y asintió con la cabeza hacia Jong-ho, quien se levantó para acompañarlo a la puerta. Por cierto, lo llamó, es probable que solo me sea posible mantener abierta esta librería durante 2 años. ¿Está bien? En estos tiempos, ¿quién pensará quedarse en un trabajo casual por más de 2 años? Su récord más largo era de 6 meses. A decir verdad, no se sentía decepcionado si en un mes le dijeran de pronto que ya no lo necesitaban. Pero a ella simplemente le dijo, entiendo. Ahora había pasado 1 año desde que aceptara el trabajo a la misteriosa jefa de la librería Hyunandong. En ese tiempo siguieron de acuerdo al pie de la letra. Jong-ho pasaba su tiempo experimentando con nuevas ideas y observando cómo eran recibidas por los clientes, mientras que Min-hun, a su propio modo tenaz, se encargaba de la selección de los granos de café y manejaba la máquina del café. Fiel a sus palabras, ella no pedía de él nada más que un buen café. Cuando lo atrapaba mirando al vacío, cuando no había clientes, Jong-ho reía. ¿No se supone que los jefes te miren con desaprobación cuando te atrapan holgazaneando? Ante aquel pensamiento no podía evitar sino reír también, limpiándose las gotas de sudor que le caían sobre la frente. Empujó la puerta y de inmediato fue recibido por el ambiente fresco del aire acondicionado. Llegué. Jong-ho levantó los ojos de su libro. Hace muchísimo calor, ¿verdad? Sí, dijo él mientras levantaba la encimera y entraba a su lugar de trabajo al otro lado de la barra. ¿Cuál es el café del día? Adivínalo más tarde. Él sonrió mientras se lavaba las manos. Luego de poner una taza de café recién hecho al lado del libro de Jong-ho, volvió a la barra de café. Pero su mirada permaneció fija sobre ella. La miró dar un sorbo con una expresión pensativa. Es parecido al de ayer, pero el sabor frutal de este parece más fuerte. Delicioso. Él asintió, complacido de que notara la diferencia. Como de costumbre, charlaron un poco más antes de volver de manera natural cada uno a su propio trabajo. Jong-ho tenía el hábito de leer antes de abrir, mientras que Min-hun preparaba los granos para el día y en su tiempo libre ayudaba a hacer la librería. Sabía que ella había limpiado la noche anterior, pero era el área donde podía ofrecer su ayuda.